En último lugar, tenemos la palabra enciende. Hay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche hasta que el vino los enciende. Esa es una forma muy gráfica y poética de expresarlo. Por supuesto, lo que sucede en realidad es que el alcohol y la música suprimen esos centros de control y entonces los instintos, las pasiones y los deseos se desatan por completo, se encienden y luego llegan las consecuencias inevitables de todo eso. Los hombres y las mujeres pasan a ser como bestias, controlados por los instintos de las partes más bajas de su naturaleza animal. A pesar de la presencia de este elemento de degradación, lo asombroso es que además aparezca lo que Isaías califica en el versículo 15 como los ojos de los altivos. Las personas culpables de esa clase de vida siguen considerándose grandes y maravillosas. Se jactan de no ser cristianas, se jactan de esa clase de vida. Obsérvalo en la televisión y en otros lugares. No pueden darte la mano sin tener una copa en la otra. La bebida siempre está presente. Eso es vida. En eso consiste en estar encendido, desinhibido, en salir de juerga. Y piensan que es maravilloso. Es una vida llena de gozo, dicen. Allí los tienes, coreando la música y bajo los efectos del alcohol. Dejémoslo ahí. Esas son las terribles características de la vida sin Dios. ¿Cuáles son sus causas? Se presentan de forma muy sencilla, en un solo versículo, el 13. Por tanto, mi pueblo fue llevado contigo, porque no tuvo conocimiento. Isaías ya lo ha mencionado en el versículo 12. No miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Viven así por causa de la ignorancia. ¿Qué? Dirá alguien. ¿Dices que las personas no son cristianas por ignorancia? Eso es exactamente lo que estoy diciendo. La obra maestra del diablo es su capacidad para persuadir a las personas de que es su gran conocimiento lo que las hace rechazar el cristianismo. Pero es justamente lo contrario. El diablo las mantiene en la ignorancia porque mientras se encuentren en ese estado, harán lo que él les diga. En el momento que obtienen luz, el Evangelio es denominado luz, lo ven de medio a medio y lo abandonan. ¿Qué es lo que desconocen? Permítaseme señalar algunas de las cosas que nos dice Isaías aquí. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. Eso, en otras palabras, no supieron que eran su pueblo. Ese fue el problema constante de los hijos de Israel. Jamás comprendieron quiénes eran. Querían ser como las demás naciones. Dijeron, ¿qué suerte tienen esas otras naciones? Sus dioses son mucho más amables que los nuestros. Se les permite comer lo que desean, pueden casarse con quien quieran, pueden hacer lo que les dé la gana los 7 días de la semana. Nuestro Dios nos ha dado los 10 mandamientos y es insoportable. Querían ser como los demás, de forma que le dieron la espalda a Dios y adoptaron otros dioses. Jamás comprendieron el privilegio de ser el pueblo de Dios, un pueblo único, un pueblo que era posesión especial de Dios, un pueblo que era como la niña de sus ojos, como les dice en Deuteronomio 32:10. Y el verdadero problema del mundo en la actualidad sigue debiéndose a lo mismo, a que las personas desconocen la verdad con respecto a sí mismas, a que carecen de ese conocimiento. ¿Qué son los hombres y las mujeres? ¿Son solo máquinas de hacer dinero? ¿Son solo animales dedicados a experimentar placer? ¿Están aquí para emborracharse y entregarse al sexo y para enajenarse al ritmo de la música? El ser humano es eso. ¿Es que no lo ves? ¿Se supone que las personas deben comportarse como animales en una granja? ¿Es el placer el fin principal de los hombres y las mujeres? ¿Realmente están aquí solo para gratificar esa parte de sí mismos? ¿Se trata de eso? No, no. El problema del mundo es que no sabe lo que es un ser humano.
Desconoce su propio origen, sus propias naturalezas y su destino final en los propósitos de Dios. Mi pueblo. Hoy día las personas se glorían en el hecho de ser animales. Se jactan de la evolución como si fuera un gran cumplido. Parece que les gusta a pesar que no son más que simios muy desarrollados, que son simples animales racionales. Aborrecen la idea del alma, no creen en Dios ni en la eternidad. Todo se debe a que desconocen su propia verdadera grandeza. ¿Qué más desconocen? Echemos un vistazo al versículo 12. No miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. ¿A qué se refiere Isaías con eso? Dice que están viviendo como si no supieran nada de la obra del Señor. Los hombres y las mujeres de hoy en día tampoco piensan en ello debido a que dan demasiadas cosas por supuestas. No comprenden que Dios es el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Parecen pensar que es el instinto nacional de la salud el que proporciona salud, pero el dador de salud es Dios. Él es el dador de vida, fuerza, alimento y vestido. Las personas parecen pensar que son ellos quienes lo obtienen y se enorgullecen de sus inventos y su tecnología. Pero si Dios os retirara el sol y la lluvia, nos moriríamos de hambre. Los hombres y las mujeres no advierten las obras de Dios. Son ignorantes. Solo se tienen en cuenta ellos mismos. No son conscientes de la bondad, la misericordia y la compasión de Dios. No comprenden que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Creen que lo controlan todo y, como hemos visto, es muy probable que tengan que enfrentarse al hombre y a la catástrofe por causa de su ignorancia, porque quebrantan las normas de Dios y transgreden las leyes de la naturaleza. ¿Qué otras cosas pasan por alto a las personas? Bien, no advierten que Dios no solo ha estado actuando en la providencia y en la creación, sino también en la historia. La historia. Intenta explicar la historia de este mundo sin Dios. Es imposible. La Biblia es el mejor libro de historia del mundo. En sus páginas es donde verdaderamente empezamos a entender la historia. Vemos que los propósitos de Dios se encuentran detrás de todos los hombres, reyes, príncipes, estadistas y guerras. Dios está por encima de todo, pero no lo creen. Prosiguen de manera desafiante y, sin embargo, Dios está ahí. Se meten en problemas. ¿Por qué? Porque han olvidado a Dios, la obra de sus manos. Y luego, además, está el hecho de que hasta observar los procesos de la historia para llegar a la conclusión de que, después de todo, se trata de un universo moral. En este mundo no podemos hacer lo que nos plazca, no podemos comportarnos despreocupadamente, no se puede beber vino en exceso e indefinidamente sin pagar un precio por ello. Dios lo ha instituido como una ley. El camino de los transgresores es duro. Proverbios 13:15. Pero el transgresor no cree que eso sea cierto. Las personas que empiezan a jugar con el pecado nunca lo creen. Pero es un hecho. Si pecas, sufrirás. Y el mundo entero está sufriendo. El mundo es ignorante. No miran la obra de Jehová ni consideran la obra de sus manos. Tienen la idea de que si Dios existiera, castigaría a las personas en el momento de pecar. Pero eso no es lo que vemos en la historia de Dios en la Biblia. En palabras de Longfellow, el poeta, lo que allí vemos es lo siguiente. Aunque las piedras de molino de Dios muelen despacio, no obstante muelen muy fino. El pecado siempre acaba por alcanzar a las personas. Sabed que vuestro pecado os alcanzará. Números 32:23. Quizás llegues lejos, pero al final se acabará. ¿Por qué no aprendes? ¿Por qué no observas? ¿Por qué no miras la obra de Jehová y ves lo que siempre ha hecho? Eso me lleva al último punto, los juicios de Dios. La tragedia de Israel fue que Dios
ya estaba empezando a mostrar su juicio. Estaba empezando a castigarles, pero no lo veían. ¿En qué consiste ese juicio? Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y Dios santo será santificado con justicia. Versículo 16. El problema está motivado porque los hombres y las mujeres no saben que se encuentran en un universo moral y que Dios es el rey de todo, que Dios es el juez de todo el mundo y que lo juzgará con justicia. Él se caracteriza por la justicia, la santidad, la rectitud y la verdad. Esas son las pautas de Dios y así es como Dios ha querido que vivan los hombres y las mujeres, no al servicio de sus deseos y pasiones, no para el placer, sino para buscar justicia, santidad, rectitud y verdad. Debían vivir como seres humanos, no como animales. Debían ser un reflejo de Dios. Eso es lo que Dios dijo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Génesis 1:26. No hizo que se enseñoreara sobre toda la creación para que se comportara como un animal, sino para que pudiera destacarse gloriosamente por su diferencia, con una mente y una razón, con dominio propio y orden en su vida. Y Dios juzgará a los hombres de acuerdo a eso. Dios lo ha revelado a lo largo de los siglos. Todo está documentado aquí, en la historia que encontramos en la Biblia. Lo vemos con la misma claridad en la historia posterior y en ningún momento ha estado tan claro como en la actualidad. El juicio de Dios está sobre este mundo. Lo he dicho anteriormente y lo vuelvo a repetir. En mi opinión, las dos guerras mundiales no fueron más que el juicio de Dios sobre el mundo. En torno a 1859, año en el que Charles Darwin publicó su famoso libro El origen de las especies, las personas empezaron a decir que por fin podían deshacerse de Dios. El hombre lo es todo, decían. El hombre es lo esencial. Dios es prescindible. Condenémosle al ostracismo. El hombre puede vivir sin Dios y hacer un mundo perfecto. Decían que el mundo estaba progresando. Los poetas lo cantaban y hablaban del parlamento del hombre y la federación del mundo. Decían que el conocimiento crece de una época a otra y que el siglo XX iba a ser el siglo de oro. En su autosuficiencia, los hombres y las mujeres no necesitaban a Dios. Si ha habido un siglo que haya conocido la manifestación de la ira y el desagrado de Dios en su justicia, santidad y rectitud ante el pecado del género humano, ese ha sido el siglo XX. ¿Lo has advertido? ¿Eres consciente de ello? ¿Sabes que Dios nos está hablando por medio de todo ello y que nos llama a detenernos antes de que sea demasiado tarde? Y eso me lleva a mi último apartado. Al final de todo esto, ¿a qué conduce todo? ¿En qué acaba toda esta especie de obsesión por el placer que hemos analizado? ¿Cuál es el veredicto de Dios? Para empezar, es un tipo de vida que jamás nos satisfará. Si optas por la vida del placer, nunca tendrás bastante. Nunca. Si intentas alcanzar el placer y la satisfacción por medio de la bebida, siempre tendrás que beber más. Si empiezas a tomar drogas, acabarás siendo un drogadicto. Busca el placer de cualquier manera que signifique falta de dominio propio. Abandonarse a estimulantes artificiales y jamás llegarás a estar satisfecho. La vida impía nunca ha satisfecho a nadie. Es imposible que lo haga porque los hombres y las mujeres son demasiado grandes para ella. Están demasiado por encima. Han sido creados para Dios y estas cosas no pueden satisfacerles. Nos creaste para ti y nuestras almas no hallarán descanso hasta encontrarlo en ti, como lo expresa Agustín. Eso en primer lugar, pero además vivir para el placer conduce a una degeneración progresiva. Siempre conlleva una pérdida de facultades, de refinamiento y de consideración hacia los demás. La vida se vuelve cada vez más egoísta, puesto que las personas viven para sí mismas con el único fin de alcanzar su propio placer. Prescinden de sus padres, madres e hijos. El placer está por encima de todo y desechan cualquier otra cosa. ¡Qué pérdida de refinamiento! ¡Qué
pérdida de castidad, pureza y nobleza. La obsesión por el placer siempre conduce a la pérdida de las facultades más elevadas y de las mejores y más nobles cualidades. Pero a las personas que llevan esa clase de vida les espera algo peor aún, la humillación. Y el hombre será humillado y el varón será abatido y serán bajados los ojos de los altivos. Así dice el versículo 15. La Biblia está llena de eso, igual que la historia posterior. Los que viven una vida dedicada al placer y dan la espalda a Dios serán humillados. La gloria será ridiculizada y abatida. Allá, al infierno, descenderá la gloria de ellos y su multitud y su fausto y el que en él se regocijan. Versículo 14. Mira el mundo en la actualidad, con su gloria y su fastuosidad, con sus risas y su regocijo, con toda su aparente felicidad, esa felicidad artificial, irreal. Pero él piensa que es maravilloso esos drogas y rock and roll, el resplandor de la vida nocturna. Las grandes ciudades, Londres, París y Nueva York, son maravillosas. Eso es vida. ¿Lo es? Será humillada la gloria, el regocijo y la felicidad serán abatidos. Quiero recordar las palabras de nuestro bendito Señor mismo, quien habló acerca de esto. Consideremos las palabras documentadas en Lucas 6, versículos 24 y 25. Ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Vosotros que vivís para las riquezas, ya habéis recibido todo lo que teníais que recibir, pero un día moriréis y no podéis llevaros nada con vosotros, no tendréis nada. Ya habéis tenido vuestro consuelo. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, los glotones, los comedores y bebedores, como dice el salmista, los malvados cuyos ojos se les saltan de gordura. Salmo 73:7. Ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Lucas 6:25. Ya lo hemos presenciado en parte, ¿no es así? Recuerdo, y nunca lo olvidaré, la primera semana de la Segunda Guerra Mundial y el terror y la infelicidad de aquellas personas relucientes cuando llegó la guerra y la amenaza de los bombardeos. Jamás olvidaré aquella mañana del domingo, la primera tras la caída de Francia el 17 de junio de 1940. Estaba dirigiendo mi culto matinal como lo hacía normalmente, cuando observé en la congregación a dos hombres a quienes no había visto allí anteriormente. Los conocía desde hacía años. Sabía que eran personas irreligiosas que se mofaban, pero al advertir la posibilidad de que todo se viniera abajo, se habían sentido humillados y habían acudido a escuchar la palabra de Dios. Ay de vosotros, los que ahora reís. Qué necios son los hombres y las mujeres en pecado. No piensan, no comprenden su ignorancia. Su risa se tornará en lamento, y el final de todo es el infierno. Isaías lo expresa aquí de manera muy gráfica. Por eso ensanchó su interior el Seol, y sin medida extendió su boca, y allá descenderá la gloria de ellos, y su multitud, y su fausto, y el que en él se regocijaba. Versículo 14. El final de esa vida no solo es una muerte física, es una muerte espiritual, y es el infierno, es el sufrimiento, la desdicha, es la destrucción eterna e interminable. Grandes y pequeños, su gloria y su multitud, los que están arriba y los humildes, los altivos, y todos los demás descienden juntos, con todo su fausto reducidos a la nada. La jactancia aristocrática, la pompa de poder y toda esta belleza, lo que la riqueza da, aguarda por igual la hora inevitable, senderos gloriosos que al sepulcro llevan. Dice así este verso de Thomas Gray. ¿Qué esperanza le queda, pues, a tales personas? Está todo aquí.
Solo tenemos que hacer lo contrario de lo que hicieron esas personas. En otras palabras, tenemos que empezar a mirar. No miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Versículo 12. ¿Has visto la veracidad de este mensaje? Preguntas igual que el carcelero filipense, ¿qué debes hacer para ser salvo? Hechos 16:30. Aquí tienes la respuesta. Alto. Comienza por mirar la obra de Jehová. Empieza por considerar la obra de sus manos. Detente un momento. Detén esa ciega sucesión de placeres, esa vida absurda en la que te has sumergido. Detén esa existencia que solo se prolonga artificialmente. Detente un momento y plantéate algunas preguntas. Analiza tu vida preguntándote a dónde conduces. ¿Qué le ha sucedido a los que vivieron así en el pasado? ¿Dónde acaba todo? Mira, empieza a fijarte en las señales de los tiempos. Considera lo que le está sucediendo al mundo. Observa las posibilidades que hay. Y tras haber mirado, empieza a considerar y a sacar tus conclusiones. Isaías lo expresa de forma maravillosa al final del pasaje, cuando todos estos otros hayan sido echados al infierno. Los corderos serán apacentados según su costumbre, y extraños devorarán los campos desolados de los ricos. Versículo 17. ¡Qué mensaje! ¿Cuál es la escapatoria? Convertirse en un cordero. No es ser altivo, no es ser un hombre del siglo XX, orgulloso de su ciencia y de sus conocimientos, erguido en postura desafiante contra Dios y contra el hombre, no sino convertirse en un cordero. No es con la mirada altiva de un intelectual, sino con la humildad y mansedumbre de un corderito. En otras palabras, el camino a la salvación es el camino de las bienaventuranzas que profirió nuestro bendito Señor y Salvador. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los que tienen hambre y sed, no de alimento y vino terrenal o de grandeza mundana, de justicia, porque ellos serán saciados. Mateo 5, 3-7. Tendrán una satisfacción auténtica y duradera. Los corderos serán apacentados según su costumbre. Cuando los otros hayan desaparecido, los corderos se alimentarán en sus propios rediles hasta quedar completamente satisfechos. Tendrán la satisfacción de conocer a Dios como su Padre, de saber que no tienen que temer a la muerte, el sepulcro y el juicio venidero, de saber que van a entrar en una gloriosa heredad que les ha preparado el Señor Jesucristo.